Gloria a Dios, el Señor viene pronto, amén. ¿Cuánto le están esperando? Gloria a Dios. Pero mientras viene, tenemos que estar preparados y haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Decía Jesús, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así, ¿verdad? Gloria a Dios, pues vamos a estar compartiendo una palabra en esta tarde. Y yo no sé, pero estoy súper nervioso, la verdad. Eso es bueno, sí, pero gloria a Dios. Tengo una palabra que en mi corazón que el Señor lleva poniéndola durante días ya y estaba meditando, y por eso en el momento en que ya supe que hoy me tocaba predicar, creo que el primer día ya que lo supe que esta era la palabra, porque el Señor la lleva, me está hablando a mí personalmente, y ya sabe que cuando algo el Señor te habla, pues no lo suelto hasta que el Señor me diga otra cosa, ¿no? Así que venga conmigo a Efesios capítulo 1, y algunas de las cosas que voy a mencionar le van a sonar porque pues es un poco, bueno, porque es la palabra de Dios, está ahí en la Biblia y no hablamos otra cosa que no sea la Biblia, o sea que ya la habrá escuchado, y algunas de las cosas que hoy compartiré, pues también en estos días he estado comentando algunas cosas, pero como digo, es la línea y la palabra que el Señor me está a mí personalmente hablando y quiero compartirlo con usted. Efesios capítulo 1. Vamos a leer, Efesios 1, a partir del versículo 15. Vamos a leer estos versículos del 1 al 15, 1:15 en adelante, y después nos centraremos en uno de los versículos. Dice así la palabra del Señor: por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro corazón o de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero este texto a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo leo. Es tremendo, ¿verdad? Por cómo habla de la grandeza del poder de Dios, ¿no? Y de la autoridad de Cristo, y de lo que Cristo, ¿verdad? Pues en ese tiempo en la tierra en la que vivió perfectamente, sin pecado, ¿verdad? Y cómo pues, nos recuerda a ese pasaje de Filipenses 2, cuando habla de que Dios por lo cual lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Tremendo. Cuando yo veo esto, y veo concretamente, el versículo que vamos a centrarnos es en el versículo 19, vamos a centrarnos solamente en esto, y de hecho vamos a centrarnos solamente en la frase, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Cuando yo veo esto, lo que a mí el Señor me habla, me ministra. Después estaremos viendo un pequeño vídeo de 1 minuto que tiene que ver con esto. Pero cuando veo esto, yo lo que veo, lo que el Señor me ministra a mí es que me habla, es que no podemos conocer a Dios, ni tampoco todo lo que Él nos ha entregado, que es tanto, y ahora lo veremos, de una manera intelectual. Ni siquiera, fíjese, porque como digo, toda la Biblia es palabra de Dios, pero ni siquiera solamente leyendo la Biblia podemos conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, la Biblia continuamente, por ejemplo, en Lucas 24, nos recuerda esa historia donde 2 discípulos, no eran inconversos o creyentes, eran discípulos que habían seguido a Jesús, iban caminando por el camino en Maús, y de repente Jesús se incorpora a la conversación que ellos estaban teniendo, diciéndole: ¿qué estáis hablando? No, tú no te has enterado de lo que ha ocurrido este fin de semana, como ese Jesús de Nazaret que hacía milagros, todo, ¿verdad? Y murió en una cruz, y decía que iba a resucitar, pero no sabemos nada.
Entonces Jesús comienza a hablarles desde la escritura del Antiguo Testamento, comienza a hablarles de la necesidad de que el Cristo tenía que aparecer, morir, resucitar. Pero ellos estaban caminando con Jesús. Y dice la Biblia que no sabían. Dice la Biblia literalmente, sus ojos estaban velados. Y cuando llegan a la casa donde estaban los apóstoles allí, Jesús hace como que pasa de largo y ellos dicen que lo obligan a quedarse. Quédate porque ya es tarde, y entonces lo obligan a quedarse. Y entonces estando allí Jesús dice la Biblia, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y así yo me veo en el camino de la vida cristiana en muchas ocasiones, caminando con Jesús, pero hay veces en que lo que veo más que a Jesús en mi camino es la turbulencia, el problema, la dificultad y tantas cosas que nos asaltan, que nos preocupan tanto. Como decía, ¿verdad, Conchi? Ahora venimos a la iglesia con un montón de cosas y necesitamos someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y darnos cuenta que el Hijo de Dios está con nosotros. Aquel hombre que estaba, dice en Juan, creo que es capítulo 5, aquel hombre paralítico durante 38 años, esperando el movimiento de las aguas, porque un ángel decía que de vez en cuando movía el agua y el primero que entraba era sano. Y Jesús se acerca a este hombre y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Se imagina? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué hace el hombre? Ni se da cuenta de quién le está preguntando, porque le dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua. Y Jesús, imagino a Jesús diciéndole, olvídate del agua. El creador de los cielos y la tierra está aquí preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Se imagina? Y Jesús está con nosotros, hermano. Y a veces no nos damos cuenta porque hay algo, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades, el afán de cada día nos velan el entendimiento y no vemos a Jesús. Dice Romanos 10, 16, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír. Dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aún este texto, cuando dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, si usted mira la palabra aquí, en griego no es la palabra logos, es la palabra rema. La palabra logos es la palabra en general, pero cuando habla de rema se refiere a la revelación de Dios. La fe viene por el oír la revelación de Dios. Y estará de acuerdo conmigo que es distinto cuando usted está leyendo la Biblia. Yo a veces leo la Biblia, si estoy cansado, según la hora he trabajado y estoy como que luchando con el sueño, que me duermo. Pero hay momentos en los que estoy leyendo la Biblia y de repente algo comienza a ocurrir. Comienza a ocurrir con un fuego en mi corazón. Digo, wow, esto nunca lo había leído tantas veces, pero ¿qué está sucediendo? Dios se está revelando de alguna manera a través de su palabra. La fe viene por oír la palabra revelada de Dios. Porque fíjese que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, dice Romanos 10, 16 al 19, ¿acaso no oyeron los israelitas? ¿Por qué no creyeron? ¿Acaso no oyeron? Dice, claro que sí. Por toda la tierra se difundió la voz de ellos y sus palabras hasta los confines del mundo. Y dice, pero insisto, ¿acaso no entendieron? Oyeron, pero no entendieron. Tenían el entendimiento cegado y no pudieron ver que aquel que estaban crucificando en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios, la promesa de Abraham. Ahí estaba siendo muerto, porque no entendieron. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Cristo es la revelación de Dios. Cristo es todo para nosotros. Lucas 10:22 dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. Por eso en esta tarde yo quiero animarte y quiero, ¿verdad?, comentarte en cuanto a esto. La necesidad que tenemos, como decía Pablo, pido, dice, para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de entendimiento para que le conozcan mejor, dice. Para que le conozcan mejor. Y uno puede decir, yo llevo 40 años conociendo al Señor. Claro que sí, pero Dios quiere que le conozcas mejor. Porque ¿quién conoce a Dios? Sino el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios. Pero dice, pero el Espíritu todo lo escudriña, hasta lo profundo de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, 1 Corintios 2:12, sino el Espíritu que viene de Dios para que entendamos, para que sepamos, para que conozcamos lo que por gracia hemos recibido. Hay tanto que hemos recibido. Efesios 1:17-23
decía, ¿verdad? 17 al 23, le hemos leído este texto, no vamos a leerlo de nuevo, pero concretamente cuando dice, en esta versión, dice Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Cristo no solo compró nuestra salvación en la cruz, Él nos dio mucho más. Cristo dejó un testamento. ¿Y qué es un testamento? Uno deja un testamento con todo lo que tiene, todo lo que le pertenece, todo lo que durante su vida ha ganado en esta tierra. Y a lo mejor el hijo o la hija, ¿verdad? O los yernos o los sobrinos o toda la familia que viene detrás no han hecho ni esto para ganarse lo que esa persona se ha ganado. Pero esa persona deja un testamento diciendo todo, absolutamente todo lo que es mío, lo dejo a favor de esa persona cuando yo muera. Y Cristo, cuando murió en la cruz, por eso necesitaba morir, dejó un testamento que es el Nuevo Testamento. Todas sus promesas, todas sus palabras, la dejó a favor de aquellos que creyeran en Él. ¿Se imagina? Pensemos en la persona más rica de este mundo, ¿verdad? Todo el dinero, vamos a poner, yo que sé, el dueño de Mercadona o el dueño de alguno de estos, ¿verdad? Que tiene un montón de dinero, y dijeran que nos lo deja todo a nosotros, cuando Él muera. Uno está diciendo que se muera ya, ¿no? No vamos a desear eso, ¿verdad? Pero imagínense que lo deja todo, ¿verdad? Está a punto de morir y lo deja todo a favor nuestro. Y usted hereda toda su fortuna, todas sus pertenencias, sus coches, sus casas, todo. Todo su negocio lo hereda usted. Y usted lo hereda y sigue viviendo exactamente igual. No tendría sentido. Y de alguna manera nosotros, quizás por no haber entendido lo que Cristo nos ha dejado, venimos a Cristo y con gozo celebramos, ¿verdad?, que nos ha salvado. Pero a veces en nuestra vida vivimos como si nada hubiera ocurrido. Pero si de repente nuestro entendimiento fuera abierto y viéramos por un momento todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo a veces pienso, Señor, el día que esté delante de ti, vea toda esa gloria. Como Pablo dice, ya no como un cristal oscuro, sino cara a cara. Cuando vea todo eso diré, wow, pero ¿qué hice en la tierra? ¿Qué hice en la tierra con todo eso? ¿Verdad? Por eso que el Señor se revela en nuestra vida. Pablo hace una segunda oración y dice que Dios alumbre los ojos de nuestro corazón. La palabra alumbrar significa llenar de luz y claridad, disipar la oscuridad o el error. La grandeza de su poder. Dice la supereminente grandeza. Ahora, ¿qué es la supereminente? Pensemos un poco más en una eminencia. ¿Qué es una eminencia? Alguien eminente, alguien que resalta, ¿verdad?, en su puesto, sea medicina, lo que sea. Para que vean que es una eminencia, tengo un pequeño vídeo, vamos a apagar esta luz, de un deportista que para mí es una eminencia en su puesto. Está considerado como el mejor jabalinista de todos los tiempos. Es Jan Železný, nacido un día como hoy, 16 de junio, pero de 1966, en Boleslav, República Checa. Heredó la afición de su padre, un buen lanzador de jabalina, y de su madre, quien aún posee el récord juvenil de su país. Es 3 veces campeón del mundo, 3 veces campeón olímpico y además plusmarquista mundial actual con 98 metros 48 centímetros. El promedio de sus 100 mejores tiros casi alcanza los 90 metros y es uno de los 2 lanzadores que han superado la barrera de los 94 metros con el actual centro de gravedad de la jabalina. Al 15 de diciembre de 2013 tenía 52 tiros por encima de los 90 metros, más que todos los demás jabalinistas juntos, y actualmente posee 29 de los 40 mejores lanzamientos que se han hecho en la historia. Comenzó a pensar en su retiro después de los campeonatos de Europa de 2006 en Gotemburgo, cuando tan solo pudo lanzar 85-92. Se retiró en una exhibición el 19 de septiembre de 2006 en el lugar donde inició su carrera. Continúa vinculado al mundo del atletismo como funcionario del Comité Olímpico Internacional y es entrenador en Praga. Felices 55 años al plusmarquista mundial de jabalina, Jan Železný. Jan Železný, fíjate lo que ha dicho, récord mundial de lanzamiento de jabalina con una marca de 98,48 metros. Sus tiros, dice, superan a todos los jabalinistas juntos. Todos. De hecho, dice que este hombre intentó probar en el deporte del balonmano y se retiró después de lesionar al portero lanzando un tiro de 138 kilómetros por hora. Y lesionó al portero. Y entendió, este no es mi lugar. Se tuvo que retirar. Imagínense,
Una eminencia. O sea, en todo lo que hacía. 98 con 48 metros. Ningún jabalinista hasta ahora ha llegado a esa longitud de lanzamiento. Una eminencia. Y cuando hablamos de eminencia, ¿verdad? Si a esto le añadimos la palabra super, que significa por encima de, puede significar también la palabra super, preeminencia, excelencia, significa un grado sumo, algo exceso. Supereminente sería por encima de la marca más alta, sobrepasar cualquier marca. Si alguien en esta tierra es capaz de hacer algo que nos asombre, Dios siempre está por encima. A eso es lo que se refiere. Como decía Carlos, ¿verdad? El martes, Dios es un Dios que nos asombra. Nos asombra. Entonces, yo puedo imaginar por un momento, para que los jóvenes entiendan, ¿verdad? Si juntamos a todos los superhéroes de Marvel, ni le llegan a la planta de los pies del poder de Dios. El poder de Dios es no eminente, supereminente, ¿verdad? Tremendo poder de Dios. De hecho, la Nueva Versión Internacional, cuando menciona la supereminencia del poder de Dios, usa la palabra la incomparable grandeza del poder de Dios. Incomparable, no se puede comparar. Otras versiones usan la palabra para describir este poder, la extraordinaria o la soberana, o cuán grande, dicen otras versiones. Otra versión dice cuán excelsa o sobreexcelente, inmensurable o sobrepujante. Así es el poder de Dios que menciona Pablo. Y Pablo dice, oro, para que se les abra el entendimiento y puedan conocer esto. Ahora, ¿qué es poder? Poder es la palabra que conocemos como dunamis, que significa fuerza eficaz. Fuerza eficaz. Puede escribirse como eficacia, poder milagroso, impetuoso, maravilla, pero se refiere más bien a la eficacia. Lo que quiere decir que es la operación del poder de su fuerza. Significa que cada vez que el poder de Dios obra, algo ocurre. Hay una eficacia, no queda sin fruto. Dios demostró su poder y los cielos y la tierra fueron creados. Dios demostró su poder, el hombre fue creado del polvo de la tierra. Dios demostró su poder en Cristo y los muertos resucitaban, los enfermos sanaban y la gente era liberada. Cuando el poder de Dios manifiesta, los cielos se abrían o se cerraban. Ahí está el poder de Dios, significa poder eficaz. Cada vez que Dios demuestra su poder, algo ocurre en la vida de las personas. El resultado en Cristo lo vemos en Efesios 1:20, dice, este poder sobrepujante, extraordinario, ilimitado, que nada ni nadie en esta tierra jamás podrá superarlo. Ese poder, dice, operó en Cristo, resucitando de los muertos. ¿Se imagina? Al tercer día, cuando Satanás creía que había vencido al Hijo de Dios, al tercer día, el poder del Espíritu Santo descendió sobre aquella tumba y levantó al Hijo de Dios. El poder de Dios. ¡Wow! Y no solo lo resucitó, dice la Biblia, ese mismo poder lo sentó a la diestra de Dios. ¿Quién sentó a Jesús a la diestra de Dios? El poder de Dios, dice, la cual operó. La cual, hablando del poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios, operó en Cristo, y ahí menciona varias cosas, resucitándole, sentándole y poniéndole por encima de cualquier nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Dice que lo puso por encima de principados, autoridades, potestades. Cuando Daniel ve aquella visión, cuando el príncipe de Persia está luchando, ¿verdad?, con el ángel, dice que un arcángel, Miguel, tuvo que ayudar a aquel ángel para vencer la victoria. Pero Jesús está por encima de cualquier principado, sobre toda autoridad. Tremendo poder de Dios. Ese poder, esa fuerza milagrosa que se describe en otras versiones como extraordinaria, soberana, sin límites, ese poder operó en Cristo mientras estaba en el sepulcro. Como he dicho, le resucitó de los muertos. Vemos a un Elías que resucitó muertos. Vemos a Eliseo que resucitó muertos. Pero ahí ni Elías ni Eliseo. Era el mismo Espíritu de Dios levantando a Jesús de los muertos. ¿Se imagina? Para que la gloria no fuera para ningún hombre. Ese poder le sentó a la diestra de Dios. Era una señal de autoridad, de grandeza, de victoria. Por eso dice Filipenses, por lo cual, debido a que Cristo vivió como vivió, debido a que Cristo fue obediente hasta la muerte, debido a que se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua, dice la Biblia, confesará que Jesús es el Señor. Ese es el poder de Dios, hermanos. ¡Wow! Tremendo poder.
lo puso, dice, sobre todo principado. El poder de Dios, la supereminente grandeza del poder, lo puso a Jesús sobre todo principado, sobre cualquier jefe, gobernante, cuestión de orden, tiempo o lugar espiritual. Efesios 1:21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, sean autoridades, sean poderes, dominios, cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el que vendrá. Operó en Cristo de esta manera y lo puso, dice, además, ese poder que actúa en Cristo, resucitándole, levantándole, poniendo a la diestra a Dios, ese poder, dice, también obró poniéndole como cabeza de la iglesia. Fue el poder de Dios el que puso a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Se imagina? Tremendo. Así que yo nunca he visto una cabeza andando sola, ¿verdad? Ni un cuerpo sin cabeza tampoco. Sería imposible. El cuerpo y la cabeza son uno. Y de hecho, usted viene por la iglesia, entra por la iglesia y yo no digo, qué cabeza más hermosa, ¿verdad? O qué cuerpo más hermoso. No, es uno, es un ser, ¿verdad? Entonces, Cristo y la iglesia es uno. Cristo y la iglesia es uno. ¡Wow! Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Uno con Cristo. Donde Cristo va, usted va. Por eso Jesús decía, cuando me fuere, dice en Juan 14, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¡Wow! Tremendo. Gloria a Dios. Ahora, versículo 19 dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Y dice aquí, para con nosotros. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos. O como dice otra versión, para nosotros los que creemos. O dice otra versión, para nosotros, a través de nosotros los que creemos. Piense por un momento. Esa supereminente grandeza del poder de Dios que hemos descrito, que hizo lo que hizo en Cristo, operando a través de la iglesia. Operando a través de la iglesia. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Jesús dejó escrito en su testamento. Y algunos hombres lo entendieron, como Pedro, un Pedro, ¿verdad?, acobardado, que negó a Jesús, lloró amargamente, después, lleno del Espíritu Santo, predicó aquel sermón diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Y aquella palabra de Pedro lleno del Espíritu Santo dice que entró a los corazones de 3,000 personas. Los atravesó, dice la palabra, porque la palabra compugir significa atravesar. Y dijeron, ¿qué haremos? Bautícese cada uno para perdón de pecados. Arrepiéntase, bautízase y recibirán la promesa del Padre. Dice la Biblia que tremendo lo que ocurrió en aquel lugar. Y después vemos a un Pedro que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿verdad? Evidentemente, como dice ese corrito antiguo, no era ni la sombra ni tampoco Pedro. Era el espíritu del Nazareno, ¿verdad?, que estaba ahí. Pero estaba ahí con él. Y Pablo, ¿verdad?, y cada uno de los apóstoles. Para con nosotros, dice. Para nosotros o a favor de nosotros. Romanos 5:8 dice, siendo pecadores, siendo blasfemos, mentirosos, orgullosos, lo que usted quiera añadir ahí. Siendo pecadores, con todo eso que significa, dice, Cristo murió por nosotros. Jesús no estaba buscando gente perfecta en la cual decir, es que es mucho lo que les voy a dar. Es que tiene que ser gente de la alta gama, no. Buscó lo peor, dice de la Biblia, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¡Wow! Y ahí estamos tú y yo, ¿verdad? No lo merecemos. De hecho, se nos escapa de la mente, ¿verdad? Pero como decía una vez un hombre, escuchaba un testimonio tremendo, poderoso en Ruanda, cuando hubo una matanza hace muchos años. De hecho, hay una película sobre ello, una matanza tremenda, un genocidio que murieron, no sé, 1 millón o más de 1 millón de personas. Y uno de los asesinos sale en un vídeo de YouTube dando testimonio diciendo a una mujer que él había matado a su familia, a sus hijos, a su esposo. Y le dice este hombre a esta mujer, yo maté, llorando, dice, yo maté a tu marido, yo maté a tus hijos con estas manos. Dice, y yo no lo puedo entender, decía este hombre, no puedo entender, dice, pero Dios me perdonó. Sé que Dios me ha perdonado, dice, no puedo entenderlo. Y aquella mujer llorando le dice al asesino de su familia, dice, si Dios te perdonó, yo también te perdono. Es la gracia de Dios, hermanos. No lo merecemos, pero la gracia de Dios.
la gracia de Dios. Cristo murió por nosotros. Dice Juan 6:28, y ahí aquí nos preguntamos, vale, ¿y qué hacemos para poder no tener, porque lo tenemos, qué hacemos para poder manifestar ese poder al mundo, para que la gente crea? ¿Qué hacemos para poder vivir en la medida, una manera en que Dios quiere que vivamos? Y decían unos discípulos en Juan 6:28, nosotros queremos realizar la obra de Dios, le decían a Jesús. ¿Cuál es la obra de Dios? Para que la hagamos. ¿Cuál es la obra de Dios? Y yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que ayune 20 días? Yo ayuno 20 días. ¿Qué quieres que haga? Me voy al Congo. Ahora dime lo que quieres que haga y lo hago. Y somos fáciles para hacer cosas si con eso nos ganáramos el favor de Dios. Haríamos cualquier cosa. Yo sé que cualquiera de nosotros haríamos lo que sea para poder experimentar, vivir en nuestra vida ese poder que estamos hablando. Lo haríamos todo. Pero Jesús le dice, cuando le preguntan, ¿cuál es la obra de Dios para que la hagamos? Dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que le ha enviado. Es la fe, hermanos, en el Hijo de Dios. Es fe, es creer en lo que Él ha dicho, en lo que ha hecho. Lo que Él ha dicho de nosotros, lo que ha dicho de la iglesia y lo que ha hecho por nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos. Los que creemos. A mí esto, hermanos, simplemente me lleva a decirle, Señor, yo quiero conocerte. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no para que la gente me conozca a mí o conozca a la iglesia o que te conozca a ti. No se trata de eso, porque nuestra gloria, dice la Biblia, es pasajera, es como la hierba del campo. Hoy es, mañana no. Y un día estaremos delante de Dios. ¿Y de qué servirá todo eso? La idea es que nuestro paso por esta tierra deje una marca, una huella en la vida de las personas, en nuestra sociedad, en nuestra generación. Cuando yo leo la historia se me ha ido el nombre cuando veo la historia de este hombre, el fundador de la Iglesia Metodista, John Wesley, cuando leo la historia de John Wesley, me asombra, literalmente me asombra. John Wesley era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Y sabemos, cuando uno estudia su biografía, su historia, sabemos lo que es tremendo, de la manera en que Dios lo usó para traer avivamientos tremendos y tocar naciones enteras. Y después, cuando este hombre murió, 200 años después de que John Wesley murió, un hombre en uno de los pueblos de Inglaterra pasaba buscando una cantina, un bar, y preguntó a un hombre de ahí del pueblo, no hay ningún bar en este pueblo, me he recorrido el pueblo entero, no hay ningún bar. Y aquel hombre le dice a este hombre, no hay ningún bar, porque hace 200 años pasó por aquí un hombre llamado John Wesley. Que nuestra vida deje una huella, ¿verdad?, en la sociedad, que no se acuerde de nosotros, pero que la obra de Dios persista, ¿verdad?, más y más. Terminamos con la conclusión. Voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe y vamos a terminar con la conclusión. Cristo, hermanos, cumplió la ley. Dice la Biblia en Hebreos 5:8 que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió la obediencia. La obediencia de Cristo no fue algo, porque podemos pensar, hombre, era Dios, pero dice que aprendió con sufrimiento la obediencia. No fue fácil para Él. Y Cristo cumplió la ley al 100%. Se esforzó por no pecar, por obedecer al 100%. Aún en el momento más duro de su vida en el huerto de Getsemaní, cuando le decía al Padre 3 veces, durante 3 horas. 3 horas estuvo orando ahí y le decía al Padre, si hay alguna posibilidad de que yo no tenga que ir a ese lugar, de morir, por favor. Fijaos, tremendo. Así que si me preguntas si Jesús quería ir o no, humanamente no quería ir. Pero decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo cumplió la ley. Se esforzó por no pecar, por obedecer al 100%, por vivir una vida consagrada. Y por lo cual, dice Filipenses, por esa razón, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es un título, una autoridad, lo que ganó. Ninguno de nosotros podríamos en absoluto merecerlo, porque todos pecamos desde el primer momento que tenemos razón de ser. En el primer momento que ya de pequeñitos tenemos razón de ser, estamos pecando ya. Nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, y el pecado va creciendo en nosotros. No hay hombre, dice la Biblia, que no peque.
No hay ni un solo justo. Todos hemos pecado, no mereceríamos jamás lo que Dios hizo con Cristo, exaltando hasta lo sumo. Ser bendecido, engrandecido, ser de bendición a toda la familia de la tierra. Jesús resucitó, o Dios lo resucitó, lo sentó a la diestra de Dios, cobrando así el premio, la herencia, y extendió, como decía antes, un testamento que indicaba que todo lo que Él había conseguido, por esa vida perfecta de obediencia, todo lo que yo he conseguido, lo dejaba escrito, ¿verdad? Para que todo aquel que creyera en Él y lo recibiera, ahí quedaba para Él. Por eso no nos sorprende que Jesús dijera: cosas mayores que yo harán. Cosas mayores que yo harán, porque yo voy al Padre. No nos sorprende que Jesús dijera esas cosas. Esa herencia está formada por una esperanza en los cielos, la vida eterna. Incluía convertirse en heredero aquí en la tierra de todo lo que Cristo ganó con su obediencia. Nos sentó, dice la Biblia, en lugares celestiales. No en un futuro, ahora mismo estamos hablando de autoridad espiritual, sentados con Cristo en lugares celestiales. Jesús le dijo al Padre: la gloria que tú me has dado, no es que se la daré, ya yo se la he dado a ellos. La pregunta es: ¿será demasiado grande todo esto para poder llegar a comprenderlo? ¿Seremos como los discípulos en el camino de Maús, que estamos mirando a todos los lados y todo lo que acontece alrededor sin saber que el Hijo de Dios? Cuando pensaba esta mañana, pensaba en David, el rey David. Y pensaba cómo aquel hombre mató, David, aquel muchacho mató al gigante. Cuando un ejército entero preparado para la guerra estaba atemorizado durante 40 días, aquel muchacho consiguió matar al gigante. Y yo meditaba en esto y pensaba: Dios estaba con David. Y me preguntaba yo: ¿estará Dios conmigo igual que con David? Y uno dirá: claro que sí. Pero aún más, Dios estaba con David, pero no estaba en David. Pero Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, estará con vosotros y en vosotros. Y en vosotros, hermanos. Por eso dice Pablo a los Colosenses: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza para Elche? Me pregunto: ¿serán los testigos de Jehová? ¿Serán los mormones? ¿Será cualquier persona que levante una religión, una secta? Es la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo es luz a las naciones. Luz, ¿verdad?, en medio de la oscuridad. Y termino con un texto que dice, Romanos 5:17, dice: si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, dice, los que reciben, usted y yo, los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia, dice Romanos 5:17, reinarán en vida, dice, por medio de un solo hombre, Jesucristo. En vida. No cuando Cristo venga y establezca su reino, sino que ya el Señor nos ha puesto en esta tierra, como le dijo a Adán y Eva, ¿verdad?, para sojuzgar, para señorear, no en modo orgulloso y altivo, ni mucho menos, no tiene que ver con eso, sino para mostrar el reino y la gloria de Dios, para mostrar el reino de Dios. Como Jesús, ¿verdad?, se decía de él cuando Pedro predicaba a Cornelio, y le decía Pedro a Cornelio, cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo dice, anduvo haciendo toda clase de milagros entre el pueblo y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La pregunta es, ¿está Dios contigo? ¿Está Dios con la iglesia? La iglesia es el agente de Dios en la tierra, con el Espíritu Santo, por supuesto, ungidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, somos pentecostales. Y eso, no sé si se puede decir, pero es un orgullo ser pentecostal, un orgullo santo, ¿verdad? Pero somos pentecostales. Y claro que evidentemente la evidencia inicial del bautismo del Espíritu es el hablar en lenguas. Sí, la Biblia lo menciona. Pero somos pentecostales porque creemos en el poder de Dios. El poder de Dios que transforma, que cambia, que sana y que liberta. El poder de Dios que aún no se ha cortado, que sigue extendiéndose, ¿verdad?, a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra que Jesús comenzó.
Por eso creemos, ¿verdad? Jesús lo dijo, recibiréis poder, recibiréis el dunamis, el poder que es eficaz. Así que tenemos que decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que alumbre los ojos de mi corazón. Yo no quiero andar como los discípulos del camino de Maús sin darme cuenta. Como aquel hombre de 38 años paralítico diciendo, pero es que no tengo que me meter en el agua. Pero es que no he orado lo suficiente. Pero es que no puedo ayunar porque mi enfermedad no me lo permite. Usted tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu Santo. Así cuando vea una necesidad, ni se lo piense. Esta semana, simplemente orando, mi tiempo personal, orando, me venían personas a mi mente por las cuales orar. Y en ese momento pensé, si estoy orando por ellas, ¿por qué no les envío un mensaje en audio y les digo, y oro por ellas? Les envío un audio y oro por ellas tal como estoy orando en este momento. Así que un hermano que viene de otra ciudad, no hay en Elche, que está enfermo de la garganta y tal, y recuerdo que le envié un audio, y en el audio era simplemente una oración. Y dije, mira, que el Señor venga sobre ti en este momento, que el Señor te sane en este momento, que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Una oración sencilla. Y de repente me escribe, este joven me escribe y me dice, wow, has sido poderoso, me dice. Dice, cuando escuché el audio sentí el Espíritu Santo. Dice, no sé qué va a suceder, me dice él, pero ya te contaré, ¿no? Amén, que Dios nos sorprenda. Pero esas obras que Dios ha preparado, oportunidades que Dios nos presenta con personas necesitadas, no las dejes pasar. Deja que Dios te use en ese momento para traer una palabra de esperanza. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Terminamos orando con un cántico. Maravilloso Dios que estás en los cielos. Señor, reconocemos humildemente, Señor, que nos cuesta entender y hasta a veces, Señor, cómo no, creer incluso en tanto poder, tanta maravillosa gloria tuya, Señor, que nos envuelve. Señor, reconocemos que en muchas ocasiones, Señor, nuestro tiempo está dedicado en mirar nuestras dificultades, nuestros gigantes que se levantan, las montañas que nos impiden caminar, Señor. Pero en esta tarde pedimos, como Pablo oraba, oramos, que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de nosotros, de una manera personal, tú vengas tratando con nosotros, sea en la iglesia, sea en casa, sea mientras dormimos, en el trabajo. Ven, Señor, sobre nosotros, abre nuestro entendimiento, que por un momento seamos capaces de vislumbrar esa gloria tuya, ese poder tan excelso que levantó a Jesús de los muertos, que por un momento seamos capaces de entender, de comprender lo que significa tener al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Señor, haz de tu iglesia, haz de nosotros, Señor, un instrumento poderoso para traer vida y esperanza a esta tierra. Señor, no permitas que esta generación pase sin que esta generación vea tu gloria a través de la iglesia del Señor. Señor, llena, como cantamos, tu casa de tu gloria. Llena tu casa de tu gloria. Soberano Dios, Señor, que podamos ver con nuestros ojos, podamos verlo con nuestros ojos y contarlo a la generación siguiente, como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hizo grandes maravillas entre nosotros. Señor, usa nuestra vida, Señor. Usa nuestra vida, Señor, y como Jesús decía, para que todo lo que tú hagas a través de nosotros, el Padre sea glorificado en el Hijo. Queremos darte la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre. Aleluya. Simplemente aprovecha este minuto que nos queda para hablar personalmente con el Señor. Háblale y dile, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte más y más. Yo quiero cumplir el plan y el propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Aleluya. Cuán grande, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Día a día Él está, el tiempo. Está en él. Oh, principio y final. Oh, Principio y el fin. la Trinidad. La Trinidad El en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. El Padre, Hijo, Espíritu. Oh, Cordero. Cordero y el Oh, cuán grande es Dios. cántale, Oh, cántalo. y Y todos lo verán. todos lo Oh, que Él es grande. Desde tu nombre, tu nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y se dirá cuán grande es Dios. Oh, tu nombre, tu nombre sobre todo, tú eres digno. Y me se dirá cuán grande es Dios. Él es grande, su gloria llena toda la tierra. ¿Cuánto lo creen? Él está en este lugar tan grande, enorme. Él está